No hay nada como el mundo. Nada como viajar, como leer, descubrir. Nada como hablar y escuchar. Este es el podcast de No Place Like World. Muy buenas, gente. Somos Esmeralda, David y Malder, aquellas personas que solían grabar un podcast llamado No Place Like World, y hoy os damos la bienvenida a nuestro regreso, por fin, que ya nos tocaba después de 2 meses largos. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Pues sí, aquí volvemos. No hemos dejado de hacer esto por amor al arte. Y no sabemos ni qué habíamos dicho antes, ni por dónde íbamos en el viaje, porque ya hemos hecho viajes posteriores. En fin, un montón de cosas que como no nos paga nadie, pues hacemos cuando nos da la gana, ya está. Sí, bueno, cuando se puede más, básicamente, ¿no? Vamos a aprovechar y contar un poquito qué es lo que ha pasado. Tampoco es que debamos explicaciones ni nada, ¿no? Pero bueno, a partir del año pasado, ya los que habéis seguido este podcast o seguís normalmente este podcast, os daríais cuenta de que cada vez tardábamos más en ir sacando episodios, ¿no? Sí, y bueno, ya lo dijimos también, que iba a ser si acaso uno al mes, que es lo que estuvimos sacando, ¿no? Sí, más incluso, ¿no? Que el tema también dijimos que es que yo estaba haciendo un máster, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí que, o sea, por contar un poquito, por rememorar, digamos, ¿no? Pues Esme es profesora y yo hasta ahora trabajaba de traductor. El problema es que el tema de la traducción, pues bueno, pues cada vez estaba yendo peor y ya no tenía encargos, básicamente, ¿no? Sí, entonces, también, bueno, aquí habría otro tema del que hablar, de la IA y todo el rollo, porque bueno, sí, eso influye al final en un montón de puestos de trabajo. En algún momento sí podemos, en algún episodio podemos hablar de esto, ¿no? El caso es que, ya digo que no tenía encargos y decidí, pues, darle un poquito un cambio a mi vida, ¿no? Entonces, pues, decidí que quería opositar. Más que querer, que bueno, pues que tampoco veía mucha más salida, ¿no? Que opositar, ¿no? Pero antes, para poder opositar para profesor también, pues tenía que hacer el máster de profesorado. Y eso hizo que el año pasado estuviese pues viviendo yo en la furgoneta de entre lunes semana, a jueves, entre semana, ¿no? En la Universidad de Almería, que era donde estuve haciendo este máster. Luego también haciendo las prácticas en Adara, de lunes a viernes, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó? Que ya sabéis que vísperas de nada es o prospecto de mucho, o como lo queramos decir, ¿no? El caso, yo qué sé, el caso es que estaba un día entrando a un examen en el máster y me llama el de la editorial con la que trabajaba para encargarme libros, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha pasado básicamente? Pues que al final a mí es que no me ha dado la vida. Tenía el máster, he tenido encargos de libros, que está muy bien, pero bueno, tampoco hay otros aspectos en los que no estoy tan contento. Y el caso es que ha sido pues que no teníamos tiempo. De hecho, este verano yo tenía pensado haber explicado esto un poquito más en detalle y tal en un episodio para pues un poquito pues, para mantenernos en línea, digamos. Mientras ¿no? Yo viajaba sola. Mientras Esmeralda viajaba sola, efectivamente. Tan a gusto. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Pues con esto de la traducción y eso, pues yo me tuve que quedar de Rodríguez en casa traduciendo libros, mientras aquí mi señora esposa se iba de vacaciones con Malder. Que eso pues da pie a que los siguientes episodios pues hablemos de cómo es vivir tú en la furgo mientras no estás de vacaciones, claro, quiero decir, ¿no? Trabajando, estudiando en este caso. Aunque fuera entre semana, pero al final estabas haciendo vida en furgoneta parado, sin viajar. Y ver la diferencia, ¿no? Con mi punto de vista, que siempre que voy en furgo es de vacaciones.
Y bueno, luego ahí pues ya hablar de la experiencia de viajar Sí, sola y claro. todo esto. Entonces estos serán los siguientes episodios, ¿verdad? Esto ya se supone que será la 4ª temporada, ¿no? Digamos que lo que vamos a hacer ya ahora, espero que no volvamos a empezar a sacar un episodio cada 3 meses, ¿no? Pero la intención ahora es, con este episodio sobre todo, terminar el viaje a Alemania. También queríamos hacer un episodio más de cosas llamativas de Alemania, ¿no? Después de haber estado Sí, 2 curiosidades. viajes en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que con eso, cuando terminemos, digamos, todos los episodios que tengan que ver con Alemania, daremos por concluida esta 3ª temporada que ha sido tan rara, y a ver si ya a partir de entonces cogemos ritmo y poco a poco vamos hablando pues, de otras cosas que teníamos por ahí. Se me ocurre, por ejemplo, el episodio que llevábamos 3 años o 4 intentando grabar de los juegos de mesa en furgoneta, por ejemplo, ¿no? Viajar con perro. Cosas así, Sí. ¿no? Exactamente, claro, porque eso también ya lo dijimos el año pasado, que se nos estaban empezando a acabar los viajes, de alguna forma, ¿no? Entonces, teníamos ya la disyuntiva de hacia dónde queríamos mandar el podcast, ¿no? O lo terminábamos, lo dábamos por concluido, que en algún momento se dará por concluido, eso está clarísimo. Sí, o nos comprábamos un terreno y hacíamos una casa como están haciendo los youtubers, ¿no? Para crear contenido. Claro, pero eso no nos da el dinero. No nos da. Y o sea, sube Habrá más que hacerse el precio que... Habrá que hacerse youtuber para ganar dinero, por lo que veo, porque yo me quedo flipada con estas cosas. En fin. Sí, no, a ver, no es una crítica, ¿no? Pero sí que es cierto que todo el mundo se queja en YouTube, todo el mundo se queja. De lo poco que gana. De lo poco que Dame dinero, gana. que estoy muy mal. Y todas esas cosas. Y luego la peña no hace más que cambiar de esto de vehículo. Comprarse terreno, hacerse casas. En fin. Joder, digo, oye, que yo me he tirado un verano trabajando para ganar un par de salarios mínimos, ¿sabes? O sea, que no me jodas, tío. O sea, bueno, que vamos a acabar con Alemania. Sí, no, vamos a dejar de meternos en charcos, sí, exactamente. Vamos a acabar el viaje de Alemania el año pasado. Claro, exactamente. Por eso digo, no, es que estamos ya, hay que tener en cuenta que estamos hablando de el final de un viaje de hace 14 meses ya, ¿no? O bueno, fue agosto, vale, ¿no? 13 meses. Pero que hay cosas que ya, pues es cierto que aunque lo tenemos apuntado y tal, pues muchas veces te cuesta recordar. Tantos sitios en los que paras. Eso que nosotros tampoco vamos tan rápido. Pero cuesta. Y yo he echado mucho de menos este año, que no he salido de España, viajar por Alemania. Así que vamos a recordarlo así un poco. Vale. Hombre, yo echo de menos la cerveza, ¿no? Pero... Yo echo mucho de menos los paisajes, las ciudades, todo. La cultura, la limpieza, el orden, no sé, muchísimas cosas. La naturaleza. Sí, bueno, vale, pues... Bueno. Eso vamos a hablar. Hace como 5 meses nos quedamos. Hace 3 meses. Bueno, claro, es que espérate, es cierto, no sé ni cuándo grabamos ese último episodio. Yo creo que fue en junio, ¿no? No, lo saqué en junio, creo. Eso. Pero estaba grabado, no sé si incluso, desde mayo mínimo. Sí, pero que el último fue en junio. Y ahí nos quedamos en Lone, cuando hablamos de esa área, bueno... Sí, un área de caravana gratuita. Estaba al lado de algo de los bomberos, no sé qué. O que al menos habían estado haciendo. O que estaban allí. Una cosa que había al lado, habían estado de fiesta los bomberos. Esas casas que a mí me gustaron tanto, con sus jardines tan mal aprovechados, solo césped y ya está. Sí, no, eso es curioso, ¿no? La mentalidad. Yo creo que aquí en España tenemos más mentalidad de poner y todo abierto. Árboles. Todo abierto ahí sin valla, prácticamente ninguna casa. También es me llamó la atención. Nosotros lo primero que hacemos es poner una valla. Sí. Nos quedamos ahí, en el último episodio. Vale. Y de ahí, pues eso de pueblo este que se llamaba Lone o Lone, pero sin la diéresis en la O, porque hay otro pueblo, se ve que es todo igual, lo que sea, está muy cerca, pero hay otro Lone que al buscarlo me ha llevado al de diéresis y digo, este no es, ahí no estuvimos, que hay otra área. Ah, vale. La verdad. Pero este era el de sin diéresis. El que está al lado de algo, de un edificio ahí, de algo de eventos o de algo de bomberos. Sí, yo creo que era algo de eventos, pero bueno. Vale. De ahí a donde fuimos fue a una ciudad un poquito ya más grande, que fue Kassel. Que no sé si a la gente le sonará, pero fue una sorpresa, en cierto modo. ¿Por? Porque, hombre...
Pero fuimos a la parte sur, o sea que realmente no anduvimos por la ciudad. Ya, mucho. sí, no estuvimos dentro de la ciudad, pero claro, que es que fuimos a un parque. Sí, pero aparcamos al lado del estadio. Sí, del ¿Vale? estadio cubierto. ¿Cómo se llama este? Ah, bueno, y del estadio de fútbol también. Creo que Sí, había el dos estadio de estadios, ¿no? Kassel. Sí, estaban juntos. Había como un pabellón que era donde jugaban al hockey hielo Sí. y al lado un estadio de Eso. fútbol y atletismo, creo. Pues por ahí hay aparcamiento, hay un montón de plazas y con árboles al lado del río. Tiene el parque este enorme al lado con el lago. La verdad es que esa zona. Yo en el recuerdo que me saqué la silla, por ejemplo, pues diferencias, En ¿no? un En parking. España no lo puedes hacer, pero eso era un parking de tierra batida, digamos, y bueno, pues yo vi que había otro par de campers, o sea, era un parking en el que podías aparcar con tu autocaravana, tu camper sin ningún problema, pero era un aparcamiento, un parking de coches del día a día, ¿no? Digamos. Entonces, pues bueno, vi que había alguno más que sacaba una silla y dije yo, pues bueno, pues voy a sacarme la silla para leer. Y además que hacía muy buena temperatura, ¿no? O sea, estaba debajo de los arbolillos, pues estaba bastante Sí, estaba bien. Porque hacía calor. Uh-huh. De hecho, terminamos el último episodio diciendo que habíamos experimentado una serie de... Sí, de anécdotas curiosas, claro, graciosas. Pues en Kassel fue una de ellas. Y ahí fue luego. porque, claro, nos acercamos al río que estaba al lado. El río el Fulda. Uh-huh. Claro, hay como lagos, el Bugase, Fuldaue, yo qué sé. En fin, hay ahí un montón de laguitos que se forman alrededor del río. Luego también hay otro lago al lado, bueno, en medio del parque Uh-huh. grande que hay. Y fue yendo al río para ver si Mulder se podía dar un baño, donde nos encontramos con la anécdota en sí. No sé si quieres decirla ya o hablamos del parquecito, del castillo Bueno, castillo No, vamos a hablar castillo. primero porque además cronológicamente lo primero fue eso, que Eso fue la sorpresa esa, ¿no? Que nos encontramos con un señor en pelotas y ya está, ¿no? A ver. Ayer Alemania tiene esa cultura. Sí. De hecho, te puedes ir a un parque en mitad de la ciudad y te encuentras gente o haciendo todos lados en pelota, al lado del río, que eso nos ha pasado en Freiburg también. Exactamente, te iba a decir, claro. Se bañan allí, pues ya aprovechan, toman el sol y se despelotan. El nudismo en Alemania, de hecho, vienes aquí a España, a las Islas Canarias, a Mallorca, a no sé qué, y te encuentras un montón de alemanes en pelota, allí tostados, vivos. O sea, sin una marca de su piel. Te iba a decir que también en Mallorca, por ejemplo, también te encuentras a gente sacando con espátulas guiris de los que han hecho balconing, ¿no? Pero bueno. Bueno, ala. Ya ha hecho la gracia negra. En todo caso, bueno, ¿qué es eso? Que los alemanes, pues yo qué sé, pues tienen esa forma que tienen de... otra mentalidad que, oye, ¿Sí? que a mí me parece perfecto, lo que pasa que te no choca, tiene ese pudor, digamos, ¿no? tanto como nosotros, a lo mejor. Y es que es muy normal. Tú vas a un río, siempre hay una zona nudista. Sí. Que ellos delimitan, ellos saben cuál es. De hecho, aquí tú no sí la sabes, te la encuentras. A ver, aquí te la encontrabas, pero también es cierto que estaba, digamos, delimitada, ¿no? Había una estaba parte más del oculta, parque, ¿no? A lo exactamente, mejor. que era una zona que estaba reservada. Lo que pasa es que, bueno, que nosotros... sí, bueno, estaba delimitada. Pero no el parque, sino la zona del río. La zona del río, sí. Es que te ponías a andar por el río, hacía muchos recovecos, los laguitos estos que se formaban, y claro, empezaba a andar por ahí y dices, pues vamos a buscar un sitio, nosotros, por no molestar, para que Mulder se pudiese acceder a una zona de baño agua, sí. que tampoco estuviese muy sucia, porque claro, los laguitos también es estos... cierto que estaba sucia. Claro, pero porque era esta especie de lagos que se forman, donde no corre tampoco mucho el agua. Entonces ahí hay más suciedad. Y buscábamos pues eso, o una zona de fácil acceso para él, que no se manchara mucho, que no estuviera muy sucia, que no hubiese mucha gente a la que pudiese molestar. Y claro, nos pusimos a andar y vimos de todo allí. Claro. Es lo que claro, insistimos, pues ¿no? O sea, a mí es que me llamó la atención sobre todo el hecho de que, bueno, pues que es como que van en amigos, ¿no? Digamos, van así... Sí. O lo también, mismo hasta familias, yo que sé. Familias, sí. Digamos que, yo qué sé, ¿no? O sea, imaginaos, eran también solía ser gente tirando a mayor,
es cierto también, ¿no? Ujú. Y bueno, yo es que, claro, lo que me hacía gracia era eso, ¿no? El plan de, oye, pues vamos a llamar a este matrimonio amigo nuestro para irnos a despelotar al parque, ¿no? Que era como un poquito, no sé, son de estas cosas que ya digo, que chocan. O sea, me Sí, que te parece llaman la atención. perfecto, ¿no? Pero que yo no me veo, por ejemplo, pues diciendo a nuestros amigos José y Fabi, oye, vámonos a la playa nudista, ¿no? O sea, pues no me veo, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, y nos llevamos muy bien. Por cierto, un saludo para José si nos escucha, que está el pobrecito muy hecho polvo. A ver si se mejora. Está fastidiado Poco a físicamente. poco. Sí. Sí. Pero que le prometo que no vamos a ir a un... Pero no la escucha, por a un muy aburrido que esté. nudista. Bueno, el tema Entonces, el caso es eso, ¿no? Que a mí me chocó esa, Sí, sí. el hecho de que alguien haga nudismo individualmente, yo lo puedo comprender, ¿no? Lo que me choca, insisto en que no me parece mal, pero que me resulta curioso, es que la gente quede con amigos para ir a hacer nudismo. Eso ya digo. Bueno, no sabemos el grado de familiaridad que tenían Hombre, con los es que compañeros. había grupos que estaban así como juntos entre ellos, ¿no? Y se veía que sí, que eran... No sé, como no tú te sé. fijaste más, parece. Es que porque me llamó la atención, claro. O sea, El caso ya es digo que- que eran personas mayores, que tampoco Sí. es que, digamos que libido cero, ¿no? Pero yo qué sé. En Que fin. ahí, pues, dentro de lo que cabe, estaba escondida esta gente en algunas zonas, ¿no? Pero ya digo que es muy normal, ya lo hablaremos como curiosidad que a nosotros nos sorprende en Alemania, que supongo que en muchos más países. Pero aquí es más habitual. Sobre todo, a mí lo que más me llama la atención es ver esto en parques, en mitad de la ciudad, que la gente va andando, que atraviesa el parque para ir al trabajo, vaya para allá a donde sea, y ves que está ahí haciendo nudismo en mitad del parque para tomar el sol. Bueno, pues esto fue lo primero que nos llamó la atención aquí. Y claro, nosotros seguíamos andando porque no te vas a parar aquí en la zona Claro, no te nudista. va a quedar parado mirando. ¿no? Bueno, la zona nudista, que es que había muchos puntos nudistas. Sí. Era como... Había uno delimitado, ya en digo, los pero que recovecos te más podías escondidos, poner. sí, te encontrabas un montón de estos colegas, de familiares reunidos. Bueno, y eso fue lo primero que nos llamó la atención, pero es cierto que, coño, para aquí darte un refrescor y que había muchas zonas para ir a andar, incluso si no querías ni bañarte, para pasear por ahí. Por ese río, que había mucha, como mucho caminito. Bañarte era lo que menos hacías en ese Sí. río, pues ya decimos que es que el agua tampoco no tenía corriente, digamos, ¿no? Entonces estaba como un poquito estancada. Sí, no era muy digamos. llamativa para meterse. A ver, que yo quise meterme, pero es que era como en plan de, no, aquí no me meto. Bueno, y de ahí, pues nos fuimos, ya digo, todo esto está al lado del aparcamiento del estadio. Y de ahí fuimos para el Parque Grande. Sí. Que también había otro lago, un montón de sendero por el que pasear, la verdad que precioso. Y de ahí llegaba, no he dicho antes un castillo, pero no un castillo. No, era como un tipo palacio. Algo era así. un palacio de estos, digamos, pues del típico palacio del siglo XVIII, digamos, ¿no? Y es que te llamaba la atención porque es que de repente, o sea, como todo empezaba a ser más rectilíneo de repente, ¿no? Recuerdo que había como un canal, no sé si canal, bueno, era agua, ¿no? No era un lago, sino que era agua que estaba en un rectángulo, cerrada, digamos, sí. Estaba cerrada. Bueno, ¿no? Llegaba, supongo que de parte del río, digo yo. Que... Sí, no, claro, es que se mezclaba, digamos que una cosa era limítrofe con la otra, ¿no? Y recuerdo que de repente llegas a un área así circular grandísima que estaba llena de estatuas y estaba al fondo el palacio, ¿no? Y era impresionante, o sea, es que era todo aquello que te impresionaba. Por cierto, si estáis escuchando está Malder bebiendo es Malder bebiendo agua, sí. Se ha despertado. Y bueno, tampoco era gran cosa, digamos, el susodicho palacio, pero era todo lo de alrededor, lo de fuera. Claro, es que era y el parque, que no te lo esperas, sobre todo es que no te lo esperas que esté eso ahí y dices, joder. Y además que a nosotros se nos hizo de noche y un montón de gente por ahí con lucecitas, que no había esa contaminación lumínica que a lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, Supongo no hay tanto... que porque yo que sé, que
era más seguro de por sí, no sé, supongo que también por eso muchas veces en la ciudad ponemos muchas luces para hacerlo más seguro por la noche. Pero allí te encontrabas, pues veías que había gente sentada en los bancos, o pelando la pava o lo que fuera. Y podías pasear tranquilamente, incluso de noche, por allí, porque a la vuelta, ya digo, se nos hizo totalmente, estaba oscuro. Y no se veía prácticamente dentro del parque, apenas había iluminación. O sea, para los que sean de Madrid, por ejemplo, que se pueden imaginar, digamos, el Retiro, pues todo este parque era un poco parecido al Retiro, digamos, ¿no? Sí, más pequeño, ¿no? Y luego también lo que es la zona de del palacio y todo eso, pues el palacio era más pequeño, por ejemplo, que el Palacio Real de Madrid. Y la zona de estatuas, por ejemplo, la Plaza de Oriente de Madrid, pues la Plaza de Oriente era una pequeña porción de la zona de estatuas del sitio este, ¿no? Entonces ya digo que quien conozca esta zona del Palacio de Oriente, o sea, de la Plaza de Oriente, el Palacio Real, los Jardines Sabatini, pues se puede imaginar algo parecido, pero más abierto, digamos, ¿no? Y ya digo que a mí me pareció muy bonito. A mí me encantó. Sí. Y bueno, de ahí, porque no vimos nada más de Kassel. Ahí en Kassel tampoco había mucho más que ver. En esa parte recuerdo que lavamos ropa al día siguiente y nos piramos. Sí. Bueno, fuimos a un pueblecito que no sé por qué llegamos hasta ahí, pero que fue de lo mejor que visitamos en ese recorrido en Alemania y de los pueblos más bonitos que hemos visto, medievales, preciosos. La sorpresa de este viaje. O sea, igual que el año pasado, creo que el anterior había sido en... Fue por algo que yo vi... A mí me suena que era porque se podía aparcar. Que fuimos simple y llanamente porque se podía aparcar. Creo que fue porque yo en el curso de alemán, cuando estaba en cuarto, creo, para el B2, que luego no tengo ese nivel, por supuesto, había una actividad que era lo de los cuentos. Y me suena que es que Alsfeld, que es el pueblo del que hablamos, estaba en el recorrido este de los cuentos tradicionales en Alemania. Yeah. Y de hecho, luego había no como un museo, como una casa de cuentos o algo así. Sí, había. Y claro, yo anoté Alsfeld cuando hicimos esa actividad del recorrido y dije, pues, lo apunté, lo típico que voy apuntando en el mapa, lo tengo lleno de cosas, y como nos pillaba un poco de paso, pues paramos. Fue por eso. Y luego es cierto que era precioso. El casco, lo típico, ¿no? Claro. El casco antiguo, la ciudad medieval antigua, preciosa, así como un círculo, un montón de callecitas estrechas. Cuando entraba, bueno, nosotros aparcamos en la zona de la piscina. Donde la piscina, exactamente. Que donde vimos para aparcar bien, dentro del día tan caluroso que hubo. Sí, porque horrible ese día. Ese día hizo mucho calor también y se confirmó lo que os decíamos en otros episodios, ¿no? Que en Alemania en verano es como que hacen un par de días mucho calor y de repente rompe a llover. Pues ahí... Y de hecho esa noche yo recuerdo lo que para no nos pilló a nosotros, pero se veía, cuando volvíamos a la furgo, se veía que a varios kilómetros de allí estaba habiendo al menos una tormenta eléctrica alucinante, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí que aparcamos por ahí porque era donde podíamos meternos, donde pudimos aparcar y estaba el casco antiguo, vamos, la zona para ir andando estaba cerca relativamente. Sí. Como siempre, llegamos a la hora de comer, no sabíamos dónde comer, no encontrábamos sitio y acabamos comiéndonos un kebab. Sí, ¿no? Al lado de la piscina, además. Al lado, sí, cerca de la piscina, pero después de dar un montón de vueltas, quiero decir. ¿no? Vale. Estaba para arriba. Sí, vale. No, que estaba bien. Bueno. Fue el de las aceitunas que no se enteraba. Sí, ¿puede ser? exactamente. Ese estaba bien, estaba curioso, estaba limpio. Estaba limpio. Sí. A mí lo que me gustó sobre todo era que que veías tú cómo te hacían el pan pita, digamos, y era impresionante en ese sentido, sí. No, veías cómo lo hacían y bien, pero a ver, que no me pareció tampoco un kebab tan bueno y ya está, pero sin más. Estaba bien. Vale. Y estábamos en la furgo, recuerdo, ¿no? Sí, antes de ir a pasear. Antes de ir a pasear, yo estaba de espaldas sentado en la parte delantera, ¿no? En la parte delantera, donde el copiloto de espaldas, digamos, a la ventanilla. Y de repente, o sea, yo escuché algo, pero claro,
Ya sabéis que, bueno, que yo tengo problemas auditivos, entonces pues no me enteré. Y de repente como que volví a escuchar algo, no sé qué, Spanish. Y entonces fue cuando ya reaccioné, Claro, y porque se puso un hombre a preguntarme, ¿no? se vio la matrícula. De hecho, Claro. nos ha pasado varias veces ahí en Alemania. Lo típico que pasean por ahí, a lo mejor estaban nosotros dentro, Sí. con las puertas cerradas o lo que sea, y ven la matrícula, ¡oh, Spanien! Y empiezan a hablar ellos solos Sí. con quien vaya, ¿no? Y les llama la atención que Claro. en verano vayan españoles allí, cuando Sí. normalmente son ellos los que bajan Los a que la vienen playa, para ¿no? acá. Claro, ¿no? Es lo que empecé a hablar así con un hombre, o sea, con el hombre este y tal, y claro, el hombre es que no lo concebía. O sea, básicamente no concebía. Me decía, ¿pero por qué venís aquí? O sea, ¿por qué venís a Alemania de vacaciones? Y claro, yo le explicaba, le decía, a ver, es que allí hace mucho calor con la furga. Digo, aparte nos gusta mucho venir, beber cerveza aquí, y que nos gusta Alemania y eso. Y claro, le estuve explicando, digo, mira, es que aparte del calor, ahora mismo, recuerdo que en esa acababa de hablar con mis padres y Sí, habían hubo estado una ola de calor de 43 Bueno, grados. ya es lo ¿sabes? normal, olas de Claro, calor sí, aquí ya. en verano. Entonces. Y él dijo, claro, pero si aquí también hace calor. Claro, él decía. Sí, pero aún así cuando yo no le hace hablé tanto. de esos 43 grados, ya decía, hostia, sí, es mucho calor eso, ¿no? Claro, yo es lo que le decía, a ver, aquí hace calor, pero es un calor más llevadero que el que tenemos allí. Y que sobre todo hay días que refrescan. Claro. Y pues como en el norte al final. Sí, como me ha pasado a mí exactamente. este verano. Estás un par de días con mucho calor, pero a lo mejor te llueve el tercero o cuarto, ¿no? Pues ya Y desde está. luego que por la noche está súper a gusto. Exactamente, claro, porque yo recuerdo que dormíamos con manta Sí, muchas siempre. noches. Entonces, pues. El caso es que este hombre así hablando, pues me empezó y me dijo, pues tenéis que ir a, dice, os va a gustar mucho este pueblo, dice, id a la zona del market, ¿cómo era? Marketplatz, ¿no? O la Sí, zona la plaza del mercado, sí. que es la plaza Es del como la plaza del ayuntamiento. ayuntamiento, claro. Y me dijo, dice, es que es todo, se ha intentado mantener la parte vieja del pueblo como, digamos, o sea, como era en la Edad Media, ¿no? Entonces, pues ya fuimos y la verdad es que tenemos que decir que el pueblo, todo lo que os digamos, sí, no se puede queda expresar. corto. Es precioso. Exacto. O sea, es además que sí que es cierto que se ve muchas casas como estaban en obras, ¿no? Sí. Porque las están intentando para mantenerlas, reformar. sí. Pero que a lo mejor veías pues una casa que es que estaba caída sobre otra, digamos, y que la estaban. Lo típico que se van torciendo. Claro, y Pero era muy bonito. En ese pueblo hicieron nos dimos cuenta de que sí, habían hecho una película tipo Harry Potter, sí. pero en plan alemán. Y claro, es que el pueblo se presta a ello. Sí. O sea, es que era alucinante todo. O sea, para es que pasear y perderte. Es que eso, pasear por las callecillas. Perderte poco porque es pequeño. Perderte, ¿no? quiere decir que sin rumbo, sin decir, bueno, pues aquí está esto que visitar. No, es que muchas veces las mejores ciudades, al menos las que a mí más me gustan, es las que no tengo apenas cosas apuntadas que ver, obligatorio de hay que visitar esto, esto y esto. Sino irte por ahí, perderte, digamos, por el pueblo. Ir por las calles y disfrutar. Disfrutar pues las casas, las calles, el ambiente, las tiendecillas, los bares. Ya está. Eso para mí es la auténtica visita de un pueblo, porque estás ahí, estás disfrutando de lo que es el sitio, no lo típico de tener que ir, hacer la fotito, ver esta iglesia, ver este monumento, ver no sé qué. Y al final no es la ciudad, sino lo que hay, ¿no? Hay dentro de la ciudad. No, esto sí era el pueblo en sí, lo que hay que disfrutar. Y nos encantó. Y luego estaba lo que decía el Merchant House, que era la casa de los cuentos de hadas y demás, que no visitamos porque estaba ya cerrado también. Pero veías por fuera, estaba el lobo, se veía una caperucita allí en una ventana, o ¿cómo se llama? Rapunzel era la de la trenza. La trenza, sí, ¿no? Y sí, eso, mira, la trenza que estoy viendo aquí ahora, no sé si recuerdas. Sí. Que era la típica casa pequeña de madera, si es que no se puede ni llamar museo, aquello es una casa. Y muy graciosa, con los músicos de Bremen también hay dibujados, que ya habíamos visitado, ya habíamos estado en Bremen. Y muy, muy chula. Solo por fuera ya valía la pena. Así que me quedé con ganas de verla por dentro.
Pero es el típico pueblo al que dices, si puedo, Sí. vuelvo, porque de verdad. Ese es un sitio de estos de Precioso. los que de verdad os recomendamos que si vais a Alemania. Nos fuimos a tenéis que ir. un Biergarten allí Fuimos, a tomar el por Biergarten supuesto, es por que la también- noche. Es que te llamaba. Pero es que además te llamaba. Decía, siéntate aquí con la lucecita. Claro, es que lo tenían, el sitio además lo tenían muy bien puesto, había varios. Y creo que fuimos por una vez, acertamos al que fuimos, Sí, porque sí. lo tenían así con velitas y tal. Sí, y es un que, ambiente súper tranquilo. sí, era. Lo típico que no se escuchaba apenas a nadie Ujú. hablar. Recuerdo que le dije a la camarera si nos podíamos llevar el posavasos. Sí, y nos ella dio dijo, uno. pues, me dice, pero espérate, me dijo, pero no te lleves este que has usado, te doy uno. Y digo, no, da igual. Sí, ya porque está. escriben en el posavasos lo que has El pedido o precio, algo así, ¿no? claro. Ujú. Claro, lo que llevas consumido, el Ujú. precio, sí, es verdad. Entonces, ya digo, ¿no? O sea, muy, muy, muy bonito. O sea, Muy acogedor. ahí también tengo que decir que, bueno, pese a que nosotros tuvimos el año pasado un episodio sobre cervezas y tal, aprendí allí en Alsfeld una cosa sobre la cerveza, y es que la cerveza de trigo, que es esta que a mí desde el año pasado me gustó tanto, bueno, desde el año pasado, no, el anterior, ¿no? Resulta que, claro, yo siempre voy, de todas las marcas que veo, voy buscando la variedad de trigo, pero es que la variedad de trigo parece ser que es solamente de Baviera, de las cervezas de Baviera. Hay algunas cervezas de otros sitios que también te hacen una variedad de trigo, pero no es, digamos, lo normal, ¿no? O sea, entonces, aquí, en este sitio, en Alsfeld, tenían también su propia cerveza de la ciudad, ¿no? La Alsfeldberger o algo así era, no recuerdo. Puede ser. Era una Pilsen. El caso es que pedí una de trigo si tenían, y claro, es cuando me dijeron, no, es que las de trigo, aquí no se hace de trigo. Digo, esto no es Baviera. Entonces, pues bueno, pues cuando ya me enteré de ese pequeño detalle, ¿no? Que yo hasta ese momento desconocía. Y nos bebimos otra, no recuerdo cuál, pero o sea, es que es el típico sitio, como nos pasó en el 2023, ¿no? Fue, 2023 en Heidelberg, que era el entorno en el que estabas era prácticamente, influía tanto como lo bueno o lo mala que fuese la cerveza, ¿no? O sea, que era un entorno en el que cualquier cerveza te hubiese gustado. Entonces ya digo que sí, fue de el típico Biergarten en el que te sientas y es que es mágico todo. Es que muy bien, muy, muy a gusto, ya os digo. No recuerdo el sitio del bar, pero No, vamos, que eran 2 o 3 Pero había puntos. poco. Uno con una terraza, la terraza más grande, yo creo que tenía. Sí, tenía los bancos de madera ahí sueltos, así todo delimitado, con madera, con una barandilla de madera. Pues si vais por allí, que os lo recomiendo, buscad ese bar. Además, el pueblo, lo que es la parte vieja, pues no es tan grande como para perderlo. No, o sea, vais a acabar dando Claro. en el bar. Bueno, y de ahí nos fuimos con mucha penita, pero nos Sí, fuimos no, porque ya- es que hacía ya- calor. Claro, hacía calor y aparte que teníamos que seguir Sí, camino. rumbo. Ujú. Y ahí ya seguimos simplemente buscando un área para parar Claro. un poco más tranquilo, porque claro, habíamos estado ahí en un aparcamiento Ujú. malamente. Y fuimos a un área de un sitio que tampoco vimos. Sí, Porque yo ese tenía no. apuntado aquí Lig, Sí, Lig. Ujú. pero realmente yo creo que pertenecía más al pueblo de al lado, el Musenheim. No Pero vamos, que recuerdo. era un área con un descampado. Era un descampado Una de calle tierra ahí. y lo que era el pueblo tampoco tenía no. gran cosa, o sea, no se veía nada. El área sí que creo que se podía, es que no estoy seguro de si llenamos o no llenamos o qué No hicimos. sé, porque era más bien descampado. Fuimos para hacer noche. De al hecho, final. se nos puso al lado un Unimog de estos gigantescos. Sí, eso sí. Ahí ves cada Que bicho, decía, tío. madre mía, tío. Digo, si es que la rueda solamente ya mide casi la mitad de nuestra furgoneta, ¿no? Te sientes insignificante al lado Sí, que de yo, una además cosa una de esa. plataforma, no sé si Ujú. como una moto ahí elevada o algo, Sí, no sé sí, qué sí, era. sí, claro. No, o sea, yo es que no sé lo que debe de gastar eso en gasoil, pero vamos, la verdad es que son impresionantes. Sí.
Y Bueno, de allí... Y ya de ahí volvimos a nuestros puntos clave en el recorrido. Exactamente, En este ahí caso, volvimos Heidelberg. a Heidelberg. Que es- Freiburg y Heidelberg para nosotros es visita obligada. Sí. Cuando ya bajamos, Ujú. cuando terminamos de recorrer lo que sea. O entrar o bajar. Sí, claro, a la entrada o a la salida de Ujú. Alemania. Vamos por ahí. Porque ya nos pilla un poco de paso y la Selva Negra es que, Hay que ir, aunque sí. sean estas dos zonas, Heidelberg y Freiburg, Que, son, bueno, de verdad. eso es. De hecho, grabamos ese día o el día siguiente creo que fue, grabamos un podcast, un episodio que lo publicamos, no me acuerdo ya de cuándo, en el que aquel en el que era un domingo y que estábamos al lado de una fuente y que no hacían más que venir coches a llenar garrafas de agua, ¿no? Y que había llegado un Sí, tío sí, en un sí. Tesla, el Tesla Dice en el Y, bosquecillo, ¿no? Sí. Es que claro, a hay llenar zona una garrafilla de agua de Sí, cristal. Era, no sé, ¿no? muy raro. Pero el día antes, que fue el día que habíamos llegado, me acuerdo que hacía un calor que queríamos, claro, nosotros queríamos ir al Loma o al jardín, al Biergarten en el que habíamos estado el año anterior. En Heidelberg. En Heidelberg, sí. El OMA, no sé, no recuerdo. El que estaba al lado del área de autocaravanas de allí, que ya os dijimos hace 2 años, pues bueno, en el área de autocaravanas, pues nosotros llenamos agua y tal y vaciamos sin haber entrado al área, o sea, sin haber pagado estancia en el área. Y resulta En Heidelberg. ¿No te estás confundiendo con Heidelberg? En Heidelberg, sí. ¿El área sí. cuál es? El área que había al lado de el Biergarten del OMA o el OPA o como se llamase. No caigo. Había, sí, que es que yo en se Heidelberg suponía lo que que tenías pienso que pagar. es la zona del río, la no oficial, donde se ponen todas, pero no caigo Claro, en la... al lado. Al lado de esa es donde está el área de acampada, que es que era caro y por eso nosotros no pagamos ninguno de los 2 años por meternos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El primer año... Donde sí hemos estado en el Biergarten ese. Claro. Sí, ahora sí caigo. Bueno, es que el esa año... zona... El primer año llenamos allí, sí, se suponía que no podíamos llenar y nosotros llenamos sin pagar. Y el año pasado hemos hecho ya lo mismo, ¿no? No lo hicimos porque ponía un cartel. Porque ya lo habían puesto, ya nos vieron a nosotros y pusieron el cartel después. Debió de ser pero eso, porque ¿no? hay un aparcamiento al lado. Entonces, claro. Al menos nosotros vemos absurdo. Nosotros vamos allí por el Biergarten. Sí. En realidad, que se está muy agustico dentro, te puedes comer una pizza, no es que sea gran cosa, pero está muy bien, hay muchos mosquitos, eso sí, claro. muchas veces. Pero hay música en directo, te tomas tu cerveza de allí, de la... ¿Cómo se llama esta? Allí la que te ponían era la que me gustaba a mí. La que te gusta a ti, joder, la Belde. Esa. Que en Heidelberg hay 2 marcas, está Belde y está Heidelberg. Está muy bien esa cerveza. Y se está muy a gusto. Entonces, muchas veces, por cambiar, porque nos tiramos varios días en Heidelberg, pues nos vamos a esa zona. Entonces, por no pagar allí en el área, aparcamos en ese aparcamiento de al lado, pero sí que aprovechamos porque no hay otro sitio donde llenar agua. Es que realmente. Exactamente. No, pero allí es que el problema que tuvimos es que no pudimos llenar. Claro, ahí agua, fuimos ¿no? para llenar y nos dimos cuenta de esto. A ver, lo primero es, cronológicamente, pues eso, nosotros queríamos entrar al Biergarten, básicamente, pero quedaban varias horas para que lo abriesen y hacía un calor horroroso, de verdad. Sí. Entonces, ¿qué pasó? La otra opción para llenar agua. Pues claro, lo que hicimos fue subirnos porque te subes al bosque y es cierto que es que lo que era subir al bosque allí, que es que subes en cosa de 6 o 7 kilómetros, subes 700 u 800 metros. Es una bestialidad, se nota la diferencia de temperatura. Cae la temperatura a 10 grados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando ya sabíamos que habían abierto el Biergarten, pues bajamos. Y luego, pues para el día siguiente lo que hicimos fue subir a pasar la noche allí y ya aprovechamos en la fuente esta en la que todo el mundo llena y tuvimos que llenar pues a garrafa, o sea, a botella de 1,5 litros. Porque claro, ahí sí, eso sí. Ahí pues
echar tu tiempo y que no coincida que venga nadie. Claro. Tampoco, porque hay mucho tráfico de gente que viene, llena y se va. Sí. Es alucinante. O sea que, claro, nosotros vimos eso y dijimos, pues aquí se puede llenar bien el agua, Claro. incluso para beber. No, claro. O sea, la gente le utiliza esa fuente para ver. Tenía algo, esa fuente debe de tener algo, no sé, por lo que va gente, pero es que incluso, o sea, cuando tú ves que van con 20 o 30 garrafas de 20 litros, pues sabes que es para consumo o para lo que sea, ¿vale? Pero cuando te van con una garrafita de 3 litros de vidrio, dices, esto es tiene algún significado. No lo sé. Todavía no sabemos cuál es, pero tiene algún significado. Y para todos los ciclistas paran allí a llenar el bidón. Claro. Pero es que, aunque solo sea para pasar la noche, es que el mejor sitio para mí en Heidelberg. Claro. Y ya está, bueno, de Heidelberg tampoco vamos a hablar mucho más porque ya hemos hablado en otros episodios que nos gusta mucho y que a mí personalmente la Heidelberger me gusta mucho. Sí, la mejor cerveza para ti. No es la mejor, la mejor para mí es la Ganter, pero vale. El caso que están por ahí. Total. Bueno, de ahí fuimos a otro lado. Fuimos a Rohrbach, a un sitio que se llama Rohrbach. ¿Solo para esto? Sí, estoy viendo solo aquí? Fue para eso. En realidad, esto... Claro, es que he puesto yo el sitio que tenía apuntado y digo, ¿qué es esto? Veo un montón de cosas amarillas y son furgonetas. Claro, vamos a ver, voy a explicarlo. Hace un año y pico vi un vídeo de Van Track en el que contaban que habían ido antes de comprarse la furgoneta que tienen ahora, ¿no? Pues fueron a un sitio para buscar otra furgoneta. ¿De Van Track? Pues son ¿En Barcelona? Sí, exactamente. ¿La pareja con el perro negro? No tienen perro. ¿Quiénes son que yo no me suena. Él tiene gafas, es así muy delgado y ella también es muy delgada y tal. No sé. Bueno, tú búscalos y sí sabes quiénes son. Voy a ver. Que fueron al sitio a Rohrbach. Porque ahí lo que hay es una especie de... un compraventa de vehículos de segunda mano, de vehículos industriales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me llamó la atención porque tenían allí un montón de vehículos de DHL, que en el vídeo de Van Track ellos van totalmente emocionados porque piensan que se van a comprar una furgoneta allí y claro, cuando están allí dicen, esto no es lo que nosotros nos esperábamos. El caso es que yo quería verlos porque sí que considero que son los vehículos de DHL, al menos de Alemania, o los vehículos de patatas fritas aquí en España, ¿no? Siempre que sean una Mercedes, pues son una buena alternativa para hacerte una camper. Entonces, pues yo me empeñé en ir al sitio y la verdad es que todo lo que os penséis es poco porque es impresionante la cantidad de vehículos que tienen allí. O sea, además, algunos están abiertos. Puedes ver un poquito por el interior cómo está, muchas cajas de estas de reparto, lo típico. Sí, son es todo vehículos de DHL. O tienen algunos que son, pues, por ejemplo, yo vi una ambulancia que dije, hostia, esta ambulancia está de puta madre porque además es que tenía 160 y pico caballos y tal y decía, joder, esta mola, esta está muy bien. El problema que tienen los vehículos estos de Rohrbach, que seguro que más de uno que nos esté escuchando conoce el nombre del sitio el problema que tienen, bueno, son varios los problemas que tienen estos vehículos. Lo primero es que, primordial, son vehículos que tienen apenas 80 caballos. Que esto, recuerdo que Fabián de Van Track lo decía, bueno, que eso es lo de menos porque al final le haces una reprogramación, pero es que le tienes que hacer una reprogramación y otra, o sea, tienes que subir varias fases para que ese vehículo dé unos caballos mínimos, ¿no? Que te permita moverlo con soltura si quieres viajar con ellos. O sea, para hacer repartos, por supuesto con 80 caballos van más que de sobra, pero para salir a carretera no. Otro problema que tienen del copiloto, o sea, es una banqueta, no es un sillón, digamos, ¿no? Es una banqueta plegable como las del tren. Entonces, claro, no puedes, o sea, una persona ahí no puede hacer un viaje. Y luego, sobre todo, el mayor problema que veo yo es que son vehículos, bueno, primero que son carísimos, pero que luego es que encima no tienen aire acondicionado. Entonces, claro, eso ya te descarta. Y luego, pues que bueno, pues ya decían Van Track en su día
que el suelo y las cajas tampoco. El suelo de la caja era demasiado macizo, pesaba mucho y las cajas no daban la sensación de estar en las mejores condiciones, que seguramente te llovía y te calaban, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que no merecen la pena esos vehículos, sobre todo porque son carísimos. Ya os digo que es que os lo venden sin IVA y a lo mejor un vehículo del 2007 te está costando 12.000 o 13.000 euros más IVA. Entonces, pues bueno, pues es que no merece la pena, ya os digo. Porque luego le vais a tener que hacer una reprogramación, vais a tener que comprar aparte de toda la camperización. Para camperizar están muy bien, eso sí, pero vais a tener que ir con mucho tacto con el peso y luego pues que tenéis que comprar, o sea que es que no tenéis aire acondicionado, ni tenéis potencia, ni nada. Entonces pues no merece la pena. Bueno, que es curioso, y pedimos permiso para verlo, fuimos con Malden incluso, que está al aire libre y todo. Y al menos curioso de ver, si está interesado o echar un ojo, bueno, en fin. Que quería David ver eso y ya. Sí, yo estaba empeñado en verlo. De ahí fuimos bajando, pero un sitio, no sé si paramos porque sí, de paso. No me suena. Es que no, en fin, es lo típico que tener apuntado el recorrido. Sí, y dice, ¿esto qué era? Pues pararíamos por buscar agua o descargar o vete a saber, no sé. El caso es que antes de ya terminar el viaje, obviamente, como hemos dicho antes, paramos en Freiburg. Mira, que volver a Freiburg, por supuesto. O sea, Freiburg es la puerta de entrada y de salida. Claro, para tomarte y llevarte las últimas cervezas, porque nos trajimos unas cuantas, y aquí tenemos la prueba con los botellines, para... por lo típico de echar la última ojeada del último paseo a la ciudad, que nos encanta. En fin, dar el paseíto por el bosque porque aparcamos al lado. Es que es alucinante. A mí lo de Freiburg y muchas ciudades, muchos pueblos en Alemania, es que aparcas en la ciudad. Tienes el centro cerca. Nosotros donde aparcamos, por a lo mejor 15 minutos como mucho, estás en medio del centro. Estás en la catedral, sí. Y sin embargo, en menos de 5 minutos estás perdido en el bosque y no ves la ciudad y no escuchas nada de tráfico ni nada. Es alucinante. A mí eso, entonces, esa localización exacta donde pernoctábamos, aparcábamos y de todo, la visitamos tanto para entrar como para salir. Sí. Y ya está, y es tradición. Así que fue el último lugar que visitamos. Ya hemos hablado mucho de Freiburg, es que no podemos decir más. Que nos encanta y ya está. Además que es una de esas ciudades para mí que puede haber más bonitas en otros sitios, no sé qué, sí, todo lo que tú quieras. Pero es cierto que yo creo para mucha gente que tenemos unos lugares especiales que por lo que sea llegas y te sientes como si estuvieras en tu casa, no sé. A mí me pasa con Taramundi y no sé por qué, pero hay muchas localizaciones a las que quiero volver, a las que vuelvo siempre. Pues como Finisterre, no sé. Estás y es algo especial. No sé. También te pasa en el caso de Freiburg, pues bueno, pues que tienes el vínculo emocional. Sí, de que eso tu también, padre personal, sí. También estuve allí viviendo un mes solo, pero bueno, pero estuve allí, me lo recorrí, estuve con una familia de allí viviendo, o sea, un mes en una esa experiencia. época y luego cuando has vuelto con la furgo has estado ya más de otro mes. Porque, sí, juntando los días. Sí. No sé. En fin, que para mí es especial el sitio y es que es precioso. Sí, además yo recuerdo También. que el día antes de venirnos, o sea, ya de venirnos, quiero decir, de emprender viajes. Bueno, claro, es que venir, no puedes decir, venga, me voy a mi casa. Claro, no. Es que te queda otros tantos días claro. a través de Francia. Sí. Entonces, pues recuerdo que me bañé ahí en el río y tal. Sí. Y Bueno, hice claro. yo una de estas, me puse en calzoncillo, ala, ahí, venga. Y tal. Bueno, Malder ahí se baña siempre. Bueno, se rompió se rompió la uña, claro. Una y la otra, luego. Pero claro. bueno. Y nada, y luego ya, pues, digamos, la vuelta, pues esta vez sí que optamos por pagar, ¿no? Pagar peaje, porque íbamos un poquito. Lo pagamos bien. Íbamos un poquito más pillados tal vez de tiempo que el año anterior. Aunque no queríamos, como hacía también calor, no queríamos tampoco tirarnos allí la vida para atravesar Francia. Es que hay un momento, o sea,
el tema está, tú coges la... no sé si era... Claro, es que no me acuerdo de... Yo sé que en Clermont-Ferrand Sí. hay... No sé si es hacia Alemania o de vuelta a Alemania. Yo creo que es de vuelta a Alemania, ¿no? O sea, no recuerdo que hay una autopista que sí que es gratis. El caso es que, o sea, y en ese día pues haces 500 kilómetros del tirón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te sales de esa autovía gratis, o coges la de peaje, o ya empiezas con las rotondas por las ciudades, ¿no? Claro. Y es que tardas en otros 500 kilómetros, tardas 2 días, porque, o sea, a mí es que me agota. O sea, me agota tener que ir constantemente entrando en pueblos, bajando a 30, cuidado con los radares, porque los radares ya sabéis que allí te cazan a la que te pases un poquito. Y es muy fácil salir de una... Bueno, pasó el año anterior, que saliendo de una curva se puso uno a adelantarme y a ese le llegó el flash, ¿no? Le dio el flash, exactamente, yo lo vi. Que yo pensaba que nos había pasado a nosotros también, que nos había cazado, porque, coño, es que era salir de una curva, era a 30, y es que a poco que des al acelerador ya te has pasado a 30, ¿no? Total, que en esta ocasión dijimos, vamos a probar, a ver si compensa. Vamos a probar. También porque yo creo que menos, fue hacia el sur. Menos gasoil, ¿no? A la larga también. A la larga pero gastas es que menos fueron... gasoil. No recuerdo, pero 100 euros por lo menos, ¿eh? Fueron, sí, a mí me sonaba que eran 80, pero claro, yo entiendo que sería porque no era... O sea, 80 si eras turismo. Nosotros al ser furgoneta, pues pero de ser más. No sé yo si trae cuenta. Hombre, yo por tiempo, trae por cuenta comodidad, porque te ahorras un día y pero es me mucho más parece cómodo. una pasta, una exageración. Que haya que pagar eso. Eso sí. Y que nosotros al final lo que hacemos es atravesar, lo que menos nos gusta de ir a Alemania es atravesar Francia, porque además como lo que queremos es, al menos lo que hemos estado haciendo, recorridos concretos en Alemania, pues no nos hemos parado, no nos hemos detenido demasiado en Francia, que quien vaya a recorrer Francia, perfecto, claro, ¿no? Exactamente. Me si da vas igual ir por Francia, los pueblecitos, por las carreteras secundarias, tal. De hecho, ya lo hemos hablado, ¿no? Que tampoco descartamos que en alguna ocasión hacer ruta de bici yo y tú, que es probable, no sé, a ver si vuelven ya solucioné el problema uno de los problemas con la bici. A ver si vuelven los episodios Bike Edition, ¿no? Pero que sí, que el caso es que sería una buena alternativa pues hacer un viaje en bici, por ejemplo, por Francia y quitarte una parte de todo esto de peaje, pero que a la vuelta, si te vas a ir a Alemania después, a la vuelta vas a tener el mismo problema, ¿no? Sí que es cierto que es lo que nos dice y lo que vemos es mucha gente que viaja, que Francia, para ir en autocaravana, en furgo, la verdad es que es muy fácil porque hay muchas facilidades de llenado, de vaciado, de aparcar sobre todo gratuitamente, tal. Pero a nosotros nos gusta más el paisaje y además que, de verdad, cuando veo que dicen, esto es lo que nos gusta de Francia, las... no sé qué, como se diga la pastelería esa, las panaderías. La boulangerie. Pues a mí me gustan más las de Alemania. Yo no sé si soy es que es muy pro alemana, pero de verdad que yo prefiero los panes que hay y la repostería de Alemania. Es que por también... lo que sea, sobre todo los panes, lo que hay cuando vas a las panaderías en Alemania, que te encuentras panes de todo tipo y los bocadillos, no sé, a mí visualmente, y luego cuando los panes que hemos probado, sobre todo en Freiburg, que hay una panadería que se nos hace olvidó unas pizzas, el año anterior, una repostería, unos panes alucinantes. ¿Cómo se llamaba? Para mí, vamos, porque hemos estado en Francia, a lo mejor no hemos ido al lugar idóneo, pero con los croissants estos de las narices, que de verdad, que nos hemos dado con un sitio que diga, hombre, qué maravilla. Buenos están, pero no, ¿qué dices? A mí no me llama la atención. Entonces, yo prefiero las panaderías de Alemania. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, que no sé, habrá que detenerse a hacer un recorrido o que nos den consejos y recomendaciones en los comentarios sobre dónde parar en Francia y a ver si cambiamos de opinión. Pero por ahora, pues Francia no nos ha enganchado lo suficiente para detenernos más o pasar todo el verano allí. Sí. Ya digo que y ya está. Me gustaría hacer un viaje en bici por Francia, y a lo mejor ahí ya cambiamos de parecer. También es cierto que ya sabéis, ya lo he dicho yo en otras ocasiones, que la personalidad francesa a mí tampoco es que me llame mucho la atención.
Habrá de todo, por Sí, supuesto, bueno, como ¿no? en todos sitios. Pero es cierto que nosotros con la gente de Alemania pues estamos muy a gusto, no hemos tenido problemas, Bueno, salvo también con los perros. Y que tienen también su mentalidad Y me acerra de todo lo que tú quieras. Pero, no sé, yo voy, cuando vamos por la furgo, conduciendo más a gusto en Alemania. No está el típico que te pita más, o el francés que te echa la bulla porque no lo has dejado pasar en el pueblecito, no sé si te acuerdas. Sí. No, a ver, que tenía razón ese hombre, pero coño, yo qué sé, me he equivocado. No sé, es que... No sé, pero a mí en ese sentido me toca mucho los cojones de los franceses, porque luego ellos, por ejemplo, con los ciclistas, allí no existe el 1,5 metros de distancia y te vienen aquí y te pasan al lado. Y dices, hijo de puta, ¿vale? Que me has podido matar, ¿vale? Entonces, pues que un tío se me mosquee porque no le he cedido el paso, pues tiene todo el derecho del mundo, pero... Bueno, no ha cedido el paso, es que es lo típico de los pueblecitos, sí, donde ponen, porque lo ponen ellos... Lo ponen ellos para limitar precisamente la velocidad de los vehículos, ¿no? Que si tienes donde tienes dos sentidos, te lo dejan en uno, precisamente para eso, para que uno pare y tenga que ceder al otro. Pero es para reducir la velocidad. Vamos a ver, pues lo pones a 30. Pero como la gente lo pone a 30. Y si no, pones radares o pones lo que sea. No lo sé. No, si radares están sobre todo cuando en Francia luego te ves un ojo. Vas pasando por pueblo y ves un ojo que significa que todos los del pueblo están atentos. Te están vigilando, sí. Te vigilan desde su casa. Gran hermano. A mí eso me parece, me da un yuyu. Ya, en fin. A ver, que quería yo decir, la panadería esta y pizzería esta de Freiburg. La que he dicho yo. La que has dicho tú, que es que eso se nos olvidó el año pasado mencionarlo. ¿Cuál? Sí. Bueno, ya hay bastante gente. Y ya hay bastante gente que nos deja sin pizza. Cuando llegamos. Pero no, hay que esto hay que compartirlo. Publicidad. Sí, hay que compartirlo. Estaba al lado del cementerio este grande. Sí, la está calle, cerca del cementerio. Una de las calles grande, principales sí. de allí. Lo que pasa, bueno, el cementerio es que es muy grande, ¿no? Entonces, pues... que busquen. No, a ver. Se llama Till und Brot. No, pero tiene bastante fama. Tú buscas panadería, te tiene que salir esa de las mejores valoradas porque... Está en Instagram. Es cara. Es cara, realmente. Sí, pero bueno, ahí estamos en... O sea, Claro, es caro, pero es que la calidad lo vale. Entonces... Claro. Yo he tenido este verano, bueno, desde hace un par de años tengo con mi amigo César, tengo una discusión de estas de coña, ¿no? Sobre un chiringuito, en teoría, que se llama El Salero, en la playa de Carnota. Como nos hemos criticado bastante. Nos lo recomendó y a nosotros pues nos pareció un poquito, no una mierda, pero sobrevalorado. Y sobre todo a mí me pareció caro, ¿no? Entonces fue otro de nuestros amigos este verano y le dio la razón a César en el sentido de que decía que coño, pues que no le parecía tan caro. Claro, o sea, yo entiendo que con los precios de Madrid comparados a la zona de Granada donde vivimos nosotros, ¿no? Pues claro, es diferente. Entonces, yo puedo comprender que para ellos no sea caro, para mí es caro, ¿vale? Porque nosotros tomamos una cerveza más barata. En comparación con la calidad que ofrece. Claro. El caso es que la calidad que te ofrecen tampoco es tan exagerada como para decir, justificar que sea caro, que ya digo que serán los precios, que no será caro, sino que son los precios normales, ¿vale? Pero que a mí los precios normales me parecen caros, ¿no? Pues este segundo amigo, ¿no? me decía, es que tienes que ver la calidad. Pues no, si tú quieres pagar calidad y que esté justificado que un precio sea alto por la calidad del producto, pues aquí tienes el Till und Brot, que este es el mejor ejemplo, ¿vale? Sí, porque te comes unas pizzas veganas. Es que encima son veganas. Vamos a ver, son veganas. Y te das cuenta y dices, si esto solo tiene rúcula, tomate... ¿Y queso? Ya está, un poco, Hombre, veganas no son porque si tiene queso... No sé si tenía queso, la verdad. Puede ser, bueno, queso. Pues son vegetarianas. Vegetarianas, sí. Pero dices que no es que me llame la atención, yo no cogería esta pizza en la vida. En otro sitio, ¿no? Era la única que había cuando fuimos, es la que compramos, y es que alucinamos, o sea, era...
Estaba espectacular. De verdad que tenéis que ir a Till und Brot. Pero es que luego los panes, claro, yo compré un pan y dije, hostia, qué caro, ¿no? Sí. Pero es que claro, es que... Un pan te cuesta 4 euros, 5. O los de estos de chocolate, no sé qué Sí. fue lo que compré, unas bollitas así de chocolate que apenas hay, vuelan, toda la repostería vuela todo. Vuela todo. Porque allí sí, la sí. gente va a comer a las 12. Claro, como vayas tú más tarde, te quedas sin nada. Claro, nosotros a las 12 estamos desayunando todavía. Pero, de verdad, una calidad. A mí, esa pastelería, esa panadería, de las mejores que hemos probado ya en os digo, todo el mundo. Mirad en Instagram Till und Brot, o sea, Till, Tillundbrot. Pero que para probar un trozo de pizza. Vale la pena. Si vais a Friburgo, a Freiburg, tenéis que pasar por allí, ¿vale? Y nada más. Lo decía, oye, que nos mandan aquí los de No Play Like mandan World. los No Play Like World y dirán, ¿eh? En fin, que vamos a callarnos ya. Nos callamos ya, que de hecho hemos hablado bastante y hemos tocado bastantes cosas y ha sido rápido. O sea, bueno, que rápido. Una vez, podemos haber sido más rápidos. Sí, ya. Que ya los próximos episodios ya veremos de qué va la cosa. Sí, bueno, el siguiente tiene que ser sobre Alemania, para cerrar ya esta tercera temporada e iniciar la cuarta con otros aspectos y otras cosas, ¿no? Bueno, recordad que podéis escuchar este podcast en las principales plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, YouTube, sí, Amazon Music y YouTube Music y no sé, un montón más. No sé, ¿vale? que lo busquéis. No sé, la verdad, ya os comenté que en Spotify faltan bastantes capítulos, no he podido volver a ponerlos. Me los cortaron por el tema de la primera temporada, sobre todo por el tema de derechos de la música que utilizábamos por entonces. Luego también tenemos redes sociales, que son, bueno, redes sociales. Tenemos Instagram, que es... noplace.likeworld. Y un TikTok que no usamos, que no nos gusta. Que también es No Place Like World, pero bueno, algún vídeo tenemos subido. Algún día me apetecerá volver a hacer vídeos. Y en YouTube algunos vídeos cortos, también los episodios, bueno. Exactamente. Tenemos también una web. Que tenemos varios artículos que publicar. La verdad es que al final es más bien blog, ¿no? Sí, es un blog. Y tenemos algunas curiosidades por ahí que publicar, cosas... Sí, tienes que ponerte a publicar cosas tú ahora. En fin, le echéis un ojo si queréis. Está desactualizado, pero bueno, que el blog es www.noplacelikeworld.com. Y que nos dejéis mensajitos. Y que sí. Donde queráis. Aquí, en los episodios, Instagram. No solemos decirlo, pero bueno, sí que lo hemos dicho en alguna ocasión, pero oye, sí que nos vendría mejor si alguien quiere preguntar cualquier cosa o si quiere hacer algún comentario que no sea Juanfra. Bueno, también, déjalo. Juanfra, tú también, o sea, quiero decir, nos encanta, Juanfra, que nos escribas comentarios, por supuesto, por favor, sigue pero no haciéndolo, solo él, pero coño, ojalá hubiese más gente dejándonos comentarios, ¿vale? Más gente como Juanfra. Eso, más gente, queremos más gente como Juanfra. Que por cierto, con Juanfra se me quedó también pendiente hablar de algunas cosillas en un episodio, en traerlos aquí al podcast, ¿no? A ver si ya en esta cuarta temporada, como queremos cambiar cosillas, a ver si les hacemos una entrevista o algo de eso, ¿no? Yo qué sé. Y poco más. Que nos vamos, somos Esmeralda, David y Malder, nos vamos por el camino de baldosas amarillas. Con una pizza del con Brot. Con una pizza de Brot and Till, o Till and Brot. Adiós. Because the Oz